Que muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente y estamos agradecidos en esta ocasión. Nos encontramos en el hogar Harper Amador, que abrieron sus puertas amablemente y por esta noche se convierte en el templo de nuestra querida congregación La Gracia. Hemos empezado a estudiar un tema que lo llamamos Jesús el Predicador. Tiene que ver directamente con las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en lo que se llama el Sermón del Monte, una lección que la encontramos en el libro de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 inclusive. Pero que es una enseñanza que el Señor va profundizando a lo largo de los evangelios y asimismo de las epístolas a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesús dice al final en Mateo 28, id a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, prácticamente estamos hablando que el discipulado del que nos está mencionando es el del Sermón del Monte. Todas las lecciones del Sermón del Monte, que son bastantes. Y tomando en cuenta que el Señor, siendo el Señor, duró 3 años y medio enseñándole a los discípulos, entonces vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a cada uno de los puntos. Ya habíamos visto un poco la introducción del capítulo 5 de Mateo, versículo 1 y 2, y ahora nos toca entrar a lo que conoceríamos como las bienaventuranzas. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso 12. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, si tiene un cuadernito, un lápiz para hacer algunas notas, estamos seguros de que el Señor quiere hablarnos y quiere hablarnos también desde nuestra necesidad. Así que estemos atentos a ver qué trata el Señor con nosotros hoy. Vamos a leer entonces del verso 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Primero, la definición. Bienaventurado es feliz, dichoso, gozoso. Bienaventurado y bendito es lo mismo. Cuando dice la palabra de Dios, bendito Dios, está diciendo que Dios, entre su particularidad divina, es feliz, es dichoso, es gozoso. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él nos da su gozo. Por eso dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, y luego de eso sigue gozo, después paz, paciencia, etc. Bienaventurados. En una sociedad tan difícil como la nuestra, nadie parece ser feliz, nadie parece ser dichoso. Lo único que se escucha son dificultades, pleitos. Todos los días alguien está discutiendo contra el gobierno, todos los días alguien está discutiendo en los trabajos, todos los días alguien se está quejando de algo, todos los días escuchamos de matrimonios que terminan, hablamos de divorcios, todos los días estamos viendo cómo los hijos se han descarriado y se vuelven delincuentes a edades muy jóvenes. Todos los días estamos escuchando solo cosas negativas, ninguna digna de alabanza. Todas dignas de tristeza, todas dignas de preocupación. Y no hay gozo. No hay gozo.
Pero Dios nos quiere dar la fórmula del gozo. Pero hay una serie de bienaventuranzas que sumándolas nos van a permitir disfrutar de un gozo perfecto. Pero desde luego hay que entenderlas. Las bienaventuranzas que hemos leído no están dadas en desorden, no fueron puestas ahí como al azar, a como el Señor las fue inventando de camino, no, tienen un orden y una bienaventuranza va sustentando la otra y la otra la otra. Por eso es importante irlas entendiendo conforme el Señor las determinó. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que quiere decir pobres en espíritu es bienaventurado el que no es orgulloso, el que no es vanidoso, el que no es necio, el que no es irreverente, el que no está endiosado de sí mismo, el que reconoce que Dios es todo, que se humilla delante del Señor, porque sabe que depende de Él en todas las cosas, absolutamente en todas las cosas. En nuestra sociedad es difícil que la gente pueda darle valor a este tipo de bienaventuranza, porque más bien se enseña a la gente a todo lo contrario. Aún en las mismas iglesias, lamentablemente, una de las predicaciones motivadoras, porque son mensajes más motivacionales que doctrinales, es el yo puedo. Y se toman y se saca un versículo fuera de contexto y dice, es que yo todo lo puedo. Y si yo lo pienso y me pongo la meta y me esfuerzo, lo voy a alcanzar porque yo lo puedo. Y poco a poco Dios va saliendo del pensamiento, aún de la mente, aún en las mismas iglesias evangélicas. Y esto se empieza, bueno, de hecho es un evangelio anatema, porque ya está dividiendo al hombre de Dios y están cayendo en la idea que dijo Satanás ahí en el Edén, y seréis como Dios. Y el hombre se le ha creído que es un Dios. Pobre en espíritu, esa palabra pobre implica, es la misma que se usa en Lucas para hablar del rico y Lázaro, que Lázaro era un mendigo. Es ser un pobre. Un pobre es una persona que no tiene nada, absolutamente nada. Y como no tiene nada, es una persona que depende absolutamente de Dios en todo. Depende de Dios para sus necesidades, para su techo, para su abrigo, para su comida, para tener sabiduría, para que se abran puertas, para que le bendiga el trabajo. Se necesita de Dios absolutamente en todo y reconoce a Dios absolutamente en todo lo que hace. Sabe que sin la bendición de Dios las cosas no van a resultar. Pero cuando encontramos una persona que dice, es que yo quiero estudiar y alcanzar esto y ser aquello. Y uno le pregunta, ¿y Dios qué quiere? ¿No se ha puesto a pensar que tal vez Dios tiene algo ya preparado para usted? Dios ya le llamó desde antes del vientre de su madre con un propósito para que usted le sirva de determinada manera. ¿No escuchó usted el versículo que dice que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas? Y usted tiene planeada su vida al margen de lo que Dios tiene dispuesto. No estamos manifestando humildad, no estamos manifestando que nos hemos sujetado a la poderosa mano de Dios, no estamos manifestando que somos siervos de Dios, no estamos respetando el señorío de Cristo. Y hasta le decimos, Señor, bendice mis caminos. Yo no sé cuáles son los tuyos, pero tú bendice los míos, porque los tengo ya muy bien planeados desde siempre. El mundo me dice que esto es lo que yo tengo que hacer, y entonces, como el mundo me dice que esto es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que alcanzar. Y mientras tanto, las personas dejaron de estudiar la Biblia. Ya hay menos personas que salen al ministerio. Ya hay menos personas interesadas en salir al campo misionero. Ya hay iglesias
que en lugar de que salgan nuevas iglesias y nuevas congregaciones, se cierran muchas iglesias todos los días, todos los años, porque ya no hay personas que puedan estar ahí trabajando, porque todos están interesados en vivir conforme las normas del mundo. Servir al Señor no es atractivo en esta sociedad. Y entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió? Que Dios cambió su modo de pensar, su modo de hacer las cosas. ¿Qué sucedió cuando dice la palabra de Dios que los hijos de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo y recibimos dones espirituales para servirlo a Él como Él quiere? ¿Por qué solamente hay unos cuantos que sirven y hay un montón de otras personas que no lo van a hacer? Es que no hay gente pobre en espíritu, hay gente llena de orgullo, llena de vanidad, llena de necedad, llena de majadería, llena de irreverencia, pero no de humildad. El apóstol Pablo dice que debemos de presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, que renovemos nuestra mente. Pero eso es un negarme al yo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Pero tampoco es algo como que no sea atractivo, no es algo en lo cual queramos prestar nuestra atención. Y la gran pregunta es, porque dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sabemos que el reino de los cielos es de los creyentes, de los salvos, de los nacidos de nuevo, de los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esos que creen en Cristo, en la crucifixión de Cristo, en el padecimiento de Cristo, que entienden que Cristo cargó con todos sus pecados y que recibió el juicio de nuestros pecados para justificarnos. De ellos, de los que creen, de los que entienden que la salvación es por gracia, de ellos es el reino de los cielos. Pero el Señor, conforme yo sigo leyendo el libro de Mateo y voy avanzando, me voy encontrando con algunas circunstancias que me van mostrando aquella idea famosa de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Y recordamos una de las parábolas, la de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y encontramos en esa parábola 4 tipos de personas. Unas personas que escuchan el evangelio, inmediatamente viene Satanás y roba la palabra sembrada. Otras personas que el evangelio cae como entre pedregales, crece prontamente, pero cuando vienen las circunstancias difíciles simplemente se alejan. Otras personas entre espinos, pero cuando que quieren las cosas del mundo y las cosas de Dios y no va a servir y terminan ahogándose y la palabra es infructuosa en el corazón de ellos. Y solamente uno de los 4 en la buena tierra donde cae la palabra de Dios y produce fruto al 100 por 1. Entonces me voy dando cuenta de que hay muchas personas que lamentablemente un día van a presentarse delante del Señor y no van a entrar al cielo. Puede ser que sean bautistas, metodistas, pentecostales. El problema es que nunca fueron cristianos. Aprendieron a decir amén, gloria a Dios y aleluya. Pero si son honestos y miran su vida, miran sus pensamientos, miran sus metas, miran para qué es lo que están trabajando, miran el supuesto avance espiritual que han tenido a lo largo de lo que supuestos años que se han convertido y se dan cuenta que no tienen absolutamente ningún servicio para Dios, que Dios no está en sus mentes, que Dios es una particularidad que en algún momento atiendo, que no soy fiel a Dios.
ni orando, ni leyendo la Biblia, ni congregándome, mucho menos sirviendo, y ni siquiera tengo en la mente mía una meta para servir, para crecer, para aprender, para darle lo mejor de mi vida a Dios. Dios dice que Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Así que el Señor todo lo hace en la cruz del Calvario. Todo lo hizo Él en la cruz del Calvario. Pero necesita que la persona que vaya a recibir a Cristo sea pobre en espíritu, que sea humilde, que se humille ante la poderosa mano de Dios. Hemos escuchado muchísimas personas haciendo una oración de fe supuestamente para recibir a Cristo. Pero no han pasado 2 horas después de la oración de fe cuando están practicando un pecado. Y dicen, es que para mí esto no es malo. Es que yo no veo por qué esto es malo. Es decir, cuando una persona va a recibir a Cristo, hay una acción del Espíritu Santo que ha convencido al hombre de pecado, justicia y juicio, y que lo ha guiado al arrepentimiento. Y que en ese momento, o la soberbia del hombre no le permite entregarle su corazón a Cristo, o la humildad del hombre le va a permitir tener a Cristo en su corazón. Así que esta primera bienaventuranza, por eso es que tiene este grado de importancia. No es un asunto de religión, y es que qué difícil es que la gente comprenda que esto no es un asunto de religión, no tiene que ver con religión. Ahí la palabra del Señor nos muestra 2 hombres, un fariseo y un publicano, los 2 van al templo y el publicano ora y no habla con Dios, habla consigo mismo, dice, Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque diezmo todas las cosas, porque todo lo hago bien. Es que yo no soy como ese publicano. Este hombre no está manifestando humildad, está manifestando soberbia, pero es un religioso, es un estudioso, conoce las Escrituras, está muy preparado. Pero el hecho de conocer las Escrituras, en lugar de acercar a muchos, lo que ha hecho es llenarlos más de soberbia y los aparta. Mientras que el otro, el publicano, dice, Señor, sé propicio de mi pecador. Y el Señor Jesús dijo, el publicano salió justificado de ahí, porque manifestó humildad. No se puede ser creyente sin ser humilde. Eso es imposible. No se puede. No importa si se sabe todo el Nuevo Testamento. No se puede. Hoy estamos tratando como de justificar una vida cristiana, pero que va de la mano con la carnalidad, y la gente se parece más al mundo que a Cristo. Una vida cristiana permisiva, una vida cristiana donde le damos prioridad a muchas cosas y Dios no se enoja. Cuando me pongo a ver las Escrituras y estoy leyendo tal vez ahí en el libro de los Hechos y veo una persona como Esteban, valiente, confrontando a los religiosos de aquel tiempo, hablándole desde las Escrituras, mostrándole todo lo que Dios hizo a lo largo del tiempo y guiándolos hasta Jesucristo, ellos simplemente odiaron a Esteban con todo el conocimiento que tenían y prefirieron apedrearlo que escucharlo. Por eso es que la última bienaventuranza
dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Porque muchas veces los cristianos no son del agrado de todos. Porque su mensaje les muestra que son pecadores y no les gusta sentirse pecadores. Hoy las iglesias están tratando de reinventarse, porque la sociedad nos está diciendo que el pecado es relativo. Si yo lo considero malo, es malo, pero si para mí no es malo, tendría que dejarlo pasar. Y que en lugar de estar analizando detalles, deberíamos de ver en qué sí estamos de acuerdo y unirnos en base a eso que estemos de acuerdo. Pero ¿y si Dios no está de acuerdo, qué? ¿Cómo hacemos para cambiar las escrituras? O yo me sujeto a ellas o no me sujeto a ellas. Aquí no hay término medio. Y ahí tenemos, por ejemplo, en las cartas, en las iglesias del Apocalipsis. ¿Verdad? Y tenemos una iglesia que es pobre. Y el Señor le dice, pero usted no es pobre. Y tenemos una iglesia que se cree rica y el Señor le dice, usted es una desventurada. Según el mundo, están en la grandeza, están en la opulencia y todos los ministerios deberíamos de imitarlos a ellos porque ellos están alcanzando la gloria. Y el Señor dice, eso no es lo que yo quiero. Nunca ha sido lo que yo quiero. Humillados ante la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Si usted muere hoy, la mayor exaltación que una persona puede tener, ¿cuál es? Ir al cielo. Ir a la gloria eterna. Cuando sea el tiempo. Tener esa seguridad y esa paz de que cuando Dios me llame, sea ahora en la noche o sea en el tiempo, cuando Él quiera llamarme, simple y sencillamente, yo entro al cielo. Fui humilde cuando recibí a Cristo. Tengo que permanecer humilde en mi vida ministerial en este mundo. Y la consecuencia lógica es el cielo. Felices, dichosos, gozosos los pobres en espíritu, no los pobres de espíritu. Pobre de espíritu es otra cosa. Pobre de espíritu es una persona que ya no quiere luchar más. Pobre de espíritu es una persona cansada. Pobre de espíritu es una persona que ya no tiene deseos de nada. Pobre de espíritu es una persona que ya se dio por vencida. Y creo que muchas veces todos hemos sido en algún momento pobres de espíritu. Hemos bajado los brazos. Bueno, pero la palabra del Señor nos recuerda, ¿verdad? Él nos saca del pozo de la desesperación, del fango, y pone nuestros pies sobre peña. Dice ahí uno de los salmos. Él sabe que a veces hay circunstancias que pueden ser muy pesadas, que hay pruebas que no las podemos soportar, que humanamente no podemos seguir adelante, que ya no tenemos fuerzas, que estamos hundidos. Y Él entiende cómo nos sentimos. Él entiende cuando estamos en el Getsemaní y nuestra alma está triste hasta la muerte. Pero también Él viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro, y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y hoy en medio de la tristeza más profunda, de la prueba más grave, de la circunstancia más desalentadora que podamos vivir,
Él está con nosotros ahí, permanentemente. Y aunque en nuestra tristeza nos cueste verlo, el silbo apacible nos sigue llamando. Y sigue extendiendo su mano solamente de tomarla y seguimos adelante. Puede ser que con heridas, puede ser que con dolor, puede ser que criticados, puede ser que hasta molestos por las circunstancias que pasaron, pero el Señor quiere que sigamos adelante, nos levanta para renovar nuestra mente, nuestro corazón, para aprender a perdonar, para aprender a liberarnos y servirlo a Él, porque para eso estamos en este mundo. No confundamos pobres de espíritu y pobres en espíritu. Pobre en espíritu es una persona humilde. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No un alma angustiada, triste, quebrantada, desgastada, cansada, sino un alma con descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo sería sentir ese descanso hoy. Usted que está en la prueba en la que se encuentra, usted que está en el Getsemaní donde se encuentra, usted que está pasando por el valle de sombras de muerte por el que está transitando en este momento, qué bonito sería que usted pueda humillarse ante la poderosa mano de Dios y encontrar el descanso para su alma. Ahora el Señor dice, aprended de mí. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Y hay que irse humillando día con día. Hay que ver las cosas como Dios ve las cosas. Por eso dice la palabra de Dios que un creyente tiene la mente de Cristo. No actúa conforme el mundo actúa, no piensa conforme el mundo piensa, porque tiene la mente de Cristo. El Señor fue el que dijo, si alguien nos da por una mejilla, hay que poner la otra. El mundo dice que no debemos de permitir que nadie nos vaya a causar ningún daño y hay que defenderse inmediatamente. Y en las películas los héroes son los que se defienden, los que dan golpes y los que matan a los otros por las ofensas que recibieron. El Señor Jesucristo dijo, hay que poner la otra mejilla. El Señor Jesús, cuando fue llevado de Getsemaní a ese juicio hipócrita, mentiroso que le quisieron montar o que le montaron, poniendo testigos falsos para quererlo culpar, Él no abrió su boca. Lo azotaron, lo golpearon con una caña, le dieron en la cabeza de bofetada, le arrancaban la barba, lo coronaron de espinas. Pero ¿qué sigue a la humillación? La glorificación. Un proverbio dice que lo que le sigue a la soberbia es el quebrantamiento. Pero lo que le sigue a la humillación es la glorificación. Y el Señor está sentado a la diestra del Padre, glorificado. Y todos los hermanos que se nos han adelantado están con Cristo. Los espíritus de los santos hechos perfectos, dice la palabra del Señor. Porque ese es nuestro destino, ese es nuestro momento precioso. Está por llegar. En esta tierra no es el momento precioso. En este momento para nosotros no es el de buscar nuestra gloria y buscar los aplausos y buscar el dinero y buscar ser mejor que los demás. No es un asunto de competencia. Para nosotros es el tiempo de aprender del Señor, predicar del Señor y que las almas vengan a los pies de Cristo, porque lo bueno para nosotros está por venir. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero en el mundo tendréis aflicción.
Pero la palabra del Señor dice que nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Muchos saben esto que estamos hablando. Es que esto no es un secreto, tampoco es algo difícil de entender. Es algo que cualquier niño lo puede comprender. El problema no es entenderlo, el problema es aceptarlo. El tesoro más grande del hombre es su propio orgullo. Es el pecado de Satanás. La soberbia, y quiso ser semejante a Dios. Hay que despojarse del orgullo, hay que despojarse de la necedad, hay que despojarse de la testarudez, hay que escuchar el consejo de Dios. Satanás está constantemente hablando al oído, sembrando pensamientos contrarios a lo que Dios quiere que se haga. Satanás es el león rugiente que anda alrededor buscando cómo devorar, cómo hacerle tropezar. Satanás quiere que sus hijos se pierdan, que los hogares se destruyan. Satanás quiere que las iglesias se partan en dos. Satanás es feliz cuando ve a dos hermanas luchando. Las dos están sirviendo, pero a la vez están discutiendo entre ellas y no se ponen de acuerdo. Y Satanás es el que está haciendo fiesta y está feliz viendo que ninguna de las dos quiere manifestar humildad. Y aunque conocemos la palabra del Señor, nos resistimos a obedecerla. Porque para ser salvos necesitamos ser pobres en espíritu. Y para experimentar la madurez de la santidad práctica necesitamos ser pobres en espíritu. Ahí están, grupos van, grupos vienen, unos piensan de una manera, otros de otra manera. Todavía no sería tan malo hasta que los de aquella manera critican a los del otro. Y el mundo ve y se divierte de ver a los grupos supuestamente cristianos luchar entre ellos. Humillados ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Así que la lección tiene que ver con la humildad. Y la pregunta es, ¿soy humilde? Soy humilde, pero no humilde conforme el pensamiento humano, sino soy humilde conforme el pensamiento de Dios. Me he negado al yo para seguir el tú de Cristo. Cuando Pablo perseguía al Señor, él se encuentra con el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tiene un ataque de humildad inmediato, instantáneo, absoluto. Pero no solamente fueron de palabras, sino acompañado por los hechos a lo largo de su vida. Señor, en ese momento se transformó ¿en qué? En el siervo. ¿Qué quieres que haga? ¿Se atrevería usted a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O tiene miedo de que el Señor diga, voy a cambiar su vida? Voy a cambiar sus metas, yo lo escogí para otra cosa. Es que tenemos que aprender obediencia. Porque al final la humildad se manifiesta en obediencia. El Señor dejó su trono de gloria. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué?
obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos saber los mandamientos. El asunto no es si sabemos los mandamientos, es si obedecemos los mandamientos. Cuando menospreciamos lo que Dios no menosprecia para abrazar lo que Dios sí menosprecia, estamos equivocados. Eso no es cristianismo, eso es religión en el mejor de los casos. Dice la palabra del Señor que algunos no son salvos para vergüenza vuestra, lo digo, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Decirle a una persona hermano y tal vez no es hermano. Porque si está en su soberbia, todavía no ha conocido a Cristo. Una persona dice, es que yo recibí a Cristo, repite una oración, hace una oración, le suena muy bonito, todo es maravilloso, el momento emocional, pero sigue practicando el homosexualismo. Sigue estando en favor del aborto. Y entonces me pregunto, ¿en verdad es creyente? No, si la sociedad acepta estas cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y usted está contradiciendo lo que dice la palabra del Señor. Y es que Cristo murió por mí y tengo vida eterna. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. O sea, no se engañe a sí mismo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, si usted vive para la carne, si usted lucha por la carne, si usted quiere las metas de la carne, si usted trabaja por toda la carne, si usted está en contra de lo que Dios dice en su palabra porque ama las cosas de la carne segará corrupción. No el cielo, no la gloria, no el reino de los cielos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y me acuerdo en una de las enseñanzas donde hay una boda y hay un hombre que está en la boda y se acerca el padre y le dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? No está vestido de boda. No está vestido de Cristo, no está vestido de la santidad de que Cristo da. Y entonces dice, sáquelo afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Los que viven una vida religiosa, queriendo jugar de cristianos, pero amando el pecado y amando el mundo, lo que van a tener es una consecuencia de mundo, de corrupción, de destrucción. Dios no puede ser burlado, así que no se engañe usted. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que la humildad es fundamental para la vida cristiana. Sin esto no podríamos disfrutar de la salvación que el Señor nos ofrece desde la cruz del Calvario a todas las personas. Humillados, obediencia, humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por mantener, porque esto es una enseñanza, la humildad es una enseñanza que la vamos encontrando a lo largo de todas las Escrituras,
se repite varias veces constantemente, y porque tiene ese grado de importancia para poder humillarnos delante de ti, para poder ser aceptados por ti. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que andan, Padre, creyendo en su religión, pero que viven conforme el mundo, aman las cosas del mundo, están de acuerdo con el mundo y no se humillan delante de ti. Aprenden tu palabra, pero no la obedecen. Sabe que tú les das salvación, pero ellos tienen su propia búsqueda, su propio reino, su propia gloria, porque aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Y te pido por ellos, para que sus mentes se aclaren, para que tengan un encuentro contigo, Señor. Te pido por los que no son salvos, Señor. Ruego por la salvación de sus almas. Rogamos por la salvación de nuestros familiares que han escuchado el Evangelio, pero que todavía no se quebrantan delante de ti. Padre, glorifícate en los hermanos en la iglesia. Guía, Señor, a los que te están sirviendo. Despierta, Padre, a todos para que te sirvan, para que te honren, para que te glorifiquen, para que tú seas lo primero en nuestros corazones, como siempre tiene que ser. Gracias, Padre, por este momento en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a todos allá en sus hogares, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, sería la próxima semana y estaríamos pues analizando la segunda bienaventuranza.